Olvida el glamour deslumbrante del viejo Hollywood. Olvida las alfombras rojas, los reflectores cegadores y los aplausos ensordecedores. Lo que estás a punto de presenciar no es un cuento de hadas sobre la primera gran diosa mexicana que conquistó la meca del cine mundial. Despierta, frota tus ojos y mira más allá del maquillaje perfecto y las sonrisas de celuloide. Lo que tienes frente a ti es la escena de un crimen financiero maestro envuelto en una de las tragedias personales más desgarradoras y oscuras de la historia del espectáculo. Hoy vamos a iluminar la figura de una mujer legendaria, Dolores del Río. Ella tenía el mundo entero rendido a sus pies, pero murió con las manos vacías, rodeada de buitres disfrazados de amigos leales. Y su gigantesca e incalculable fortuna, un imperio de millones de dólares destinado a los más inocentes, desapareció en las fauces de una bestia corporativa. Quiero que retrocedas en el tiempo y mires el contraste asqueroso, la dualidad hiriente y cruel que definió su existencia. Significaba poseer las mansiones más extravagantes y palaciegas de todo Beverly Hills, repletas de obras de arte, invaluables antigüedades europeas y muebles tallados a mano que costaban más que la vida entera de un trabajador promedio. Significaba abrir cajas fuertes que desbordaban con diamantes puros, esmeraldas del tamaño de una nuez y perlas exóticas, joyas tan deslumbrantes que cegaban a la alta sociedad en cada maldita fiesta de gala. Significaba tener un ejército disciplinado de sirvientes, choferes de guantes blancos y asistentes dispuestos a cumplir su más mínimo e insignificante capricho con solo un ligero chasquido de sus dedos. Pero al final del día significaba también entrar sola a una inmensa y fría habitación matrimonial, cerrar la pesada puerta de roble y ser aplastada por el silencio más sepulcral y aterrador del mundo. Para entender exactamente por qué esta mujer multimillonaria tomó la decisión más radical, desafiante y explosiva en su triste lecho de muerte, tenemos que viajar obligatoriamente al año 1928. Un año maldito y oscuro. Un año que la marcó con hierro candente para el resto de sus días. Detén el video ahora mismo. Cierra los ojos y trata de imaginar este dolor insoportable perforando tu propio pecho. En la cúspide absoluta de su juventud radiante y de su arrolladora fama internacional, durante su primer matrimonio con el influyente Jaime del Río, Dolores quedó embarazada. Era el sueño supremo, la única cosa en todo el maldito planeta que su infinito dinero no podía comprar empaquetada. Pero la tragedia la golpeó con una brutalidad sádica y despiadada. Un aborto espontáneo, violento y sumamente traumático destrozó su cuerpo por dentro. Las frías y blancas paredes del hospital fueron mudos testigos de sus gritos desgarradores. No solo perdió trágicamente a ese bebé tan esperado. Las graves complicaciones médicas le arrancaron de raíz para siempre y de forma irreversible la sagrada capacidad biológica de ser madre. La diosa inalcanzable, venerada y deseada por millones de hombres, fue sentenciada a una matriz eternamente vacía. Mientras el mundo entero aplaudía de pie su belleza irreal proyectada en la pantalla grande, en la fría oscuridad de su recámara, Dolores lloraba amargamente, abrazando almohadas vacías en medio de la noche. Su alma quedó irremediablemente fracturada. Esa herida abierta, sangrante y jamás curada, esa necesidad emocional desesperada de proteger a un niño que nunca pudo sostener en sus propios brazos, se convirtió en la semilla inquebrantable, en el motor psicológico absoluto de la decisión financiera más grande, noble y trágica de toda su existencia. Mírame a los ojos a través de esta pantalla fría y no parpadees. No apartes la mirada, porque hoy vamos a destripar a los parásitos de cuello blanco. Hoy vas a descubrir la asquerosa verdad que las élites del entretenimiento mexicano han tratado de ocultar desesperadamente bajo toneladas de cemento y olvido cómplice. Te juro que lo que vas a escuchar te hará hervir la sangre en las venas. Hoy, en este preciso documental, te voy a revelar 4 secretos. 4 promesas inquebrantables que cumpliré una a una. Te exijo que te quedes sentado hasta el último maldito segundo, porque iremos abriendo estas puertas blindadas. Primera promesa. Descubrirás a la manada de lobos hambrientos. Te mostraré cómo en sus últimos años de vida la élite adinerada, los falsos amigos de la alta sociedad y los parientes lejanos sobrevolaban su lecho de muerte como buitres asquerosos. Segunda promesa. Presenciarás la bofetada maestra y definitiva. Analizaremos cómo Dolores, conociendo la codicia podrida de su entorno, decidió dejarlos con las manos completamente vacías y donar su gigantesca herencia para fundar la estancia infantil. Un refugio sagrado para los hijos de los actores más
pobres y marginados de la Asociación Nacional de Actores, la todopoderosa y hermética ANDA. Tercera promesa. Entraremos a la zona más oscura y peligrosa del espectáculo. Te revelaré el asqueroso laberinto de corrupción extrema, los pactos mafiosos y la podredumbre política que se escondía fríamente detrás de la hermosa fachada de caridad de los sindicatos del entretenimiento mexicano. Y cuarta promesa. Resolveremos el misterio definitivo que te helará la sangre. ¿A dónde diablos fueron a parar realmente los millones de Dolores del Río? Descubriremos con pruebas contundentes si los niños huérfanos y desamparados realmente durmieron en cunas de oro gracias a ella, o si esa enorme e incalculable fortuna fue devorada, masticada y lavada vilmente por los altos y corruptos ejecutivos de traje y corbata que se juraron protegerla. Prepárate, respira muy hondo, porque la bóveda de los oscuros secretos está a punto de volar en 1000 pedazos y la asquerosa verdad sobre los millones desaparecidos de Dolores del Río te dejará completamente paralizado. Detén este maldito video ahora mismo. Apaga cualquier otra pantalla, silencia tu teléfono y mírame fijamente a los ojos. Para entender la magnitud del robo y del asqueroso saqueo que sufrió la herencia de Dolores del Río primero, tienes que sumergirte en el lodo psicológico de su oscuro pasado. Tienes que entender de qué material estaba forjada el alma rota de esta mujer. No hablamos de una simple actriz con suerte en Hollywood. Hablamos de una aristócrata destronada construida a base de traumas de sangre derramada y de una ambición tan feroz que aterra. Viajemos al núcleo del dolor. Dolores Asúnzolo y López Negrete nació en el año 1904 podrida en el dinero más rancio y clasista de Durango. Pertenecía a la realeza absoluta. Significaba nacer en una cuna forrada de oro macizo y encajes europeos. Significaba tener a decenas de peones indígenas trabajando de sol a sol, muriendo de hambre solo para que ella pudiera tomar leche fresca en copas de cristal cortado. Significaba respirar un aire de superioridad tan asfixiante que el resto del país le parecía un inmenso chiquero. Pero el infierno estalló. La violenta y despiadada Revolución Mexicana le escupió en la cara a la élite. La familia de Dolores huyó como ratas asustadas en un tren de carga, aterrorizados, perdiendo absolutamente todos sus palacios y cuentas bancarias de la noche a la mañana. Ese fue el primer trauma psicológico brutal. La niña rica conoció el pánico a ser pobre. Se juró a sí misma con las uñas clavadas en las palmas hasta sangrar que jamás volvería a ser una don nadie. Luchar contra la pobreza que le respiraba en la nuca. Luchar contra la irrelevancia en un mundo de hombres despiadados. Luchar contra el olvido usando su belleza exótica y arrolladora como su arma de destrucción masiva. Y vaya que lo logró. Trepó por la salvaje escalera de Hollywood, aplastando a quien se pusiera en su camino, convirtiéndose en la primera superestrella latinoamericana. Hollywood se arrodilló ante ella, pero aquí es donde te exijo que prestes muchísima atención. Aquí la brillante fachada de diamantes se quiebra en pedazos ensangrentados. Y quiero que los comentarios se conviertan en un campo de batalla ahora mismo. Prepárate para la controversia que los biógrafos oficiales han intentado censurar durante décadas. Corría el año 1928. Dolores estaba casada con Jaime del Río, un hombre que se consumía en envidia porque su esposa era 1000 veces más famosa y poderosa. Dolores queda embarazada. Es el clímax de su existencia. La mujer que podía comprar California entera, por fin iba a tener lo único que el dinero no factura, un hijo de su propia sangre. Pero Hollywood en los años 20 no era una fábrica de sueños. Era una maldita trituradora de carne humana. Las actrices eran tratadas como ganado, propiedades exclusivas de los magnates. Las extenuantes jornadas de 18 horas bajo el calor infernal, la presión psicológica aplastante, las dietas de inanición y el estrés de un matrimonio tóxico detonaron la bomba biológica. Visualiza la macabra escena y siente el terror en tu piel, mientras las inmensas carteleras de Los Ángeles anunciaban su rostro deslumbrante y los fanáticos hacían filas kilométricas para idolatrarla. En una fría y aterradora habitación de hospital, las sábanas de seda blanca más caras del mundo se empapaban lentamente de sangre caliente. Dolores sufría un aborto espontáneo, sumamente violento. Un desgarro físico y emocional brutal. La medicina primitiva y carnicera de aquella época no solo fue incapaz de salvar la diminuta vida en su vientre, sino que las catastróficas infecciones obligaron a los cirujanos a mutilarla por dentro. Se lo arrancaron todo.
Le arrancaron de forma irreversible y definitiva la sagrada capacidad biológica de ser madre. Un útero vacío, estéril, mutilado para siempre. Te lanzo esta pregunta radiactiva ahora mismo y exijo que el teclado eche humo en los comentarios. ¿Crees genuinamente que esto fue un simple accidente médico? ¿O crees, como muchos investigadores sospechan, que la asquerosa industria de la asquerosa Hollywood la empujó deliberadamente hasta el colapso físico? Porque una superestrella embarazada y con estrías no generaba millones en taquilla. Pelea conmigo aquí abajo. Grita tu rabia. Hay teorías que aseguran que los altos ejecutivos celebraron con champaña en secreto cuando se enteraron de que Dolores jamás perdería su figura. Es una aberración imperdonable, un sacrificio humano en el maldito altar del entretenimiento. Esa tragedia no la mató físicamente, pero la asesinó psicológicamente. La psique de Dolores del Río se fracturó en una dualidad enfermiza. Aquí con Ati con Ate, para llenar el abismo negro y aterrador que dejó ese hijo no nacido, comenzó a consumir el mundo con una voracidad enloquecida. Mientras millones de mexicanos allá afuera comían tortillas duras y dormían en pisos de tierra batida, Dolores del Río compraba compulsivamente mansiones palaciegas en Hollywood con piscinas de mármol. Mientras las madres solteras de los barrios pobres lloraban sin un peso para comprar medicina a sus hijos, Dolores coleccionaba de manera casi psicópata amantes de altísimo perfil, desde Orson Welles hasta Cedric Gibbons, buscando desesperadamente en el sexo y en la adoración masculina un anestésico temporal. Coleccionaba obras de Diego Rivera, muebles renacentistas y diamantes segadores, pero nada funcionaba. Podía ponerse un collar de esmeraldas de $500,000, pero en la madrugada, encerrada en su bóveda de lujo, el fantasma del llanto de un bebé que nunca nació la atormentaba hasta volverla loca. Su gigantesca fortuna no era una bendición, era el premio de consolación más cruel y sádico que el universo le escupió en la cara. Años después, cuando regresó a su tierra convertida en la reina de la época de oro del cine mexicano, el destino le preparó una trampa definitiva. Al caminar por los sucios y caóticos estudios de grabación en la Ciudad de México, Dolores miraba más allá de las cámaras. Miraba a los extras empobrecidos, a las maquillistas mal pagadas. Y detrás de ellos, jugando en el polvo del set, malnutridos e ignorados por la élite arrogante, estaban sus hijos. Los niños de los foros, hijos de actores de quinta categoría. Niños vulnerables y hambrientos en el corazón mismo de una industria que facturaba fortunas obscenas. En ese instante, una idea radical detonó en el cerebro de la diva. Una idea que desencadenaría una de las batallas legales y financieras más sucias de la historia. Si la biología y la maldita negligencia de Hollywood le negaron parir un hijo de su sangre, ella usaría todo el asqueroso poder de sus millones para comprar la maternidad a escala masiva. No se conformaría con ser una madre común. Ansiaba desesperadamente ser venerada como la madre absoluta e intocable de todos esos niños marginados del entretenimiento. Iba a construirles un castillo con su fortuna. Te lo pregunto directamente a ti para que la polémica estalle sin control ahora mismo en los comentarios. ¿Esto fue un acto de bondad pura y angelical? ¿O fue la manifestación narcisista más espectacular de una estrella adinerada con purentos, complejo de Dios y un trauma no resuelto? Donar millones para deprises, limpiar tu culpa y ser adorada eternamente, ¿es verdadera caridad? ¿O es comprarte un pasaporte VIP al ego inmortal? Discute, defiende a esta mujer si tienes el coraje, o atrévete a cuestionar sus motivos. Esa motivación retorcida, ese dolor sangrante convertido en una inmensa chequera en blanco, empujó a Dolores a diseñar un plan maestro. Estaba dispuesta a escupirle en la cara a sus ricos familiares y destinar su imperio a crear la estancia infantil de la Anda. Un proyecto glorioso en papel. Un refugio de lujo para los niños pobres de la industria. Pero qué ingenua fue la diosa. Qué estúpida ceguera le provocó su propio dolor. Al intentar salvar a los niños, no se dio cuenta de que estaba arrojando 100 kilos de carne fresca y multimillonaria directamente a un nido plagado de los cocodrilos más hambrientos, corruptos y letales de toda la Asociación Nacional de Sonal Actores. Había firmado su propia condena póstuma. Había abierto las pesadas puertas del infierno para que los buitres devoraran su legado. Detén el video ahora mismo. Acerca tu rostro a la pantalla porque vamos a entrar a la habitación más lúgubre, asfixiante y codiciosa de 1983.
Esta es exactamente la primera cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que descubrirías a la manada de lobos hambrientos. Te dije con absoluta frialdad que verías cómo la élite adinerada, los falsos amigos de la alta sociedad y los parientes lejanos sobrevolaban el lecho de muerte de Dolores del Río como buitres asquerosos esperando pacientemente el segundo. Exacto, para devorar su cadáver y saquear su inmensa fortuna. Para entender este nivel de miseria humana, viajemos a abril de 1983. Newport Beach, California. La mujer con el rostro más perfecto en la historia del cine, la deidad que hizo arrodillarse a magnates en Hollywood y presidentes en México, se estaba pudriendo viva. Una insuficiencia hepática masiva estaba devorando sus órganos internos. Quiero que visualices la asquerosa ironía y el contraste letal de esta escena. Mientras su piel de porcelana se tornaba de un color amarillo enfermizo, postrada en una fría cama clínica rodeada de monitores y tubos. Su inmensa mansión, La Escondida en Coyoacán, Ciudad de México, albergaba pinturas originales de Diego Rivera, tapices persas invaluables y muebles del siglo XVIII. Mientras ella agonizaba incapaz de respirar sin asistencia médica, pesando apenas 40 kilos y tosiendo sangre en pañuelos esterilizados, el valor neto de sus propiedades exclusivas, sus cuentas bancarias internacionales y sus reliquias se calculaba en más de $20 millones de aquella época. Una cifra obscena que, ajustada a la inflación de hoy, superaría fácilmente los $80 millones en efectivo y activos líquidos. Y es exactamente aquí donde comienza el desfile grotesco de las sanguijuelas de sangre azul. Al no tener hijos biológicos que la defendieran, el protocolo de la codicia más asquerosa se activó de inmediato. Los pasillos asépticos de ese exclusivo hospital en California comenzaron a infestarse de seres queridos. Sumerjámonos en los testimonios oscuros y cifras frías que te revolverán el estómago. Sobrinos lejanos y primos de segunda línea, parientes que no habían tenido el atrevimiento de llamarla en 5 largos años, de repente aparecían llorando a cántaros frente a los paparazzi en la sala de espera. Aristócratas mexicanos que en su juventud le dieron la espalda por considerarla una simple actriz vulgar, ahora la llamaban nuestra amadísima Dolores, enviando gigantescos arreglos florales que apestaban a hipocresía pura y dura. Pero no te engañes, ellos no estaban ahí para despedirse de una leyenda. Estaban ahí haciendo un frío calculador y despiadado inventario mental de cada centavo que poseía. Significaba calcular frenéticamente quién de ellos se quedaría con la casa de verano y quién con la incalculable colección de arte. Significaba contactar en riguroso secreto a costosos bufetes de abogados en Los Ángeles para asegurarse de que los testamentos no hubieran sido alterados a última hora. Significaba enviar emisarios a husmear como ratas en las cajas fuertes de México bajo la cobarde excusa de proteger el sagrado patrimonio familiar. Sabían perfectamente que el botín era monumental. Registros financieros de la época sugieren que solo su colección de alta joyería, diamantes de corte antiguo, rubíes y plata colonial pesada, estaba valuada en más de $3 millones. Tenía fideicomisos secretos y automóviles europeos. Para estos parientes, la lenta agonía de Dolores del Río no era una tragedia humana. Era la oportunidad dorada de ganarse la lotería sin haber trabajado un solo día de sus mediocres vidas. Era el festín definitivo del buitre. Las memorias no oficiales de las enfermeras de guardia de aquel hospital son sencillamente escalofriantes. Relataban cómo apenas cerraban la pesada puerta de madera de la habitación de la mujer moribunda, los elegantes familiares dejaban de fingir tristeza instantáneamente. Se secaban las lágrimas de cocodrilo con pañuelos de seda y comenzaban a susurrar agresivamente sobre porcentajes de liquidación, firmas legales y cuentas offshore. Trataban a una leyenda del cine mundial como si fuera simplemente una estúpida alcancía gigante a punto de ser rota a martillazos. La despojaron de su dignidad mucho antes de que el monitor cardíaco marcara la línea plana final. Te lanzo esta pregunta radiactiva ahora mismo y exijo que la sección de comentarios explote en una guerra de opiniones. ¿Crees verdaderamente que llevar la misma sangre te da el maldito derecho divino de heredar el sudor y el éxito que tú jamás construiste? ¿Crees que una tía multimillonaria tiene el amor y nelasimorme obligación moral de mantener a una recua de parientes perezosos solo por llevar su ilustre apellido? Pelea conmigo aquí abajo. Grita tu rabia y frustración. Para mí, la herencia exigida no es más que una asquerosa muestra de parasitismo social.
Defiende a estas sanguijuelas aristocráticas si tienes el valor de hacerlo. Pero Dolores del Río, incluso en su lecho de muerte con el cuerpo destrozado por la cirrosis, no era ninguna estúpida manipulable. Ella conocía a la perfección la profunda putrefacción de su propia familia. Y antes de cerrar sus hermosos ojos para siempre, preparó en absoluto silencio el contraataque financiero más brutal, espectacular y despiadado de la historia del cine mexicano. Un golpe maestro en su testamento que los dejaría a todos llorando lágrimas reales de pura desesperación. Detén el video ahora mismo. Respira profundo porque vamos a presenciar la venganza más elegante, fría y destructiva en la historia del testamento mexicano. Esta es exactamente la segunda cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que presenciarías la bofetada maestra y definitiva. Analizaremos cómo Dolores, conociendo la codicia podrida de su entorno, decidió dejarlos con las manos completamente vacías y donar su gigantesca herencia para fundar la estancia infantil, un refugio sagrado para los hijos de los actores más pobres y marginados de la Asociación Nacional de Actores. Todopoderosa y hermética anda. Imagina la asquerosa escena digna de la película de mafiosos más oscura de Hollywood. Meses después de su trágica muerte, en una lúgubre y fría oficina de abogados en la Ciudad de México con pesadas paredes forradas de caoba fina. Allí estaban sentados pacientemente los buitres, los primos lejanos, las sobrinas de la alta sociedad, los supuestos amigos íntimos vestidos de luto riguroso, fingiendo secarse lágrimas inexistentes mientras sudaban frío por la maldita ansiedad de escuchar sus nombres y recibir sus millones. El viejo notario público se aclara la garganta, rompe el sello de cera roja del testamento definitivo de Dolores del Río y comienza a leer las cláusulas irrevocables. Y entonces, la bomba nuclear detona sin piedad. La bofetada sónica que les rompió los dientes. Dolores del Río no les dejó absolutamente nada de su imperio principal. Los parásitos aristocráticos se quedaron con la boca abierta, pálidos como cadáveres, al escuchar que la mujer a la que tanto despreciaron en su juventud y a la que luego adularon asquerosamente en su lecho de muerte, había transferido el elitras grueso de su inmensa fortuna, sus propiedades de lujo extremo, sus cuentas bancarias y el incalculable valor de sus derechos de imagen fueron donados a una causa que ellos consideraban patética y denigrante: niños pobres. Hijos de extras, hijos de electricistas de foros, hijos de actrices de quinta categoría. Vamos a destripar los números fríos, las cláusulas ocultas y las evidencias que la historia oficial quiere maquillar a toda costa. Dolores fundó y financió la estancia infantil Dolores del Río. Documentos históricos e investigaciones sobre el sindicato revelan que la diva inyectó millones de pesos de la época, donando terrenos de altísimo valor comercial en zonas privilegiadas, además de establecer un fideicomiso gigantesco diseñado para operar el lugar de por vida. Estipuló legalmente y bajo juramento que su herencia debía garantizar que los niños marginados de la industria tuvieran cunas limpias, comida caliente, médicos, pediatras las 24 horas y una educación impecable, todo totalmente gratis. Mientras sus agotados padres sudaban sangre en los sets. Filmación. Quiero que visualices el contraste brutal y la dualidad extrema. Mientras los refinados herederos de sangre azul salían de la oficina del notario temblando de pura rabia con las manos vacías y maldiciendo el nombre de su difunta tía por robarle su derecho divino. En los rincones más humildes y sucios de los estudios Churubusco, las madres solteras y las actrices olvidadas lloraban de pura gratitud, arrodillándose para agradecerle a una diosa intocable que les acababa de regalar un palacio seguro para sus hijos desamparados, mientras la prensa de sociedad murmuraba escandalizada que Dolores del Río había perdido la cabeza en sus últimos días de agonía al regalar su inmensa riqueza a hijos de nadie. Las altas paredes de la recién fundada estancia infantil se levantaban majestuosas, financiadas íntegramente con el dinero ensangrentado de los diamantes, los abrigos de mink y el sudor de la primera gran estrella latina de Hollywood. Significaba la humillación absoluta, pública y devastadora para la élite clasista que solo quería saquearla. Significaba la redención psicológica, íntima y dolorosa de una mujer que, al no poder parir un hijo de su propia sangre por culpa de la trituradora de Hollywood, decidió comprar con todo su dinero el título de Madre Suprema de miles de niños. Áyanos. Significaba el golpe de autoridad más rebelde y desafiante jamás visto, decirle a los poderosos de frente que su dinero no serviría para comprar costosos yates, sino para alimentar bocas hambrientas.
Te lanzo esta bomba incendiaria y exijo que el teclado eche humo en la sección de comentarios en este preciso segundo. ¿Crees genuinamente que esta donación multimillonaria fue un acto de bondad angelical puro y desinteresado por parte de Dolores? ¿O crees con absoluta frialdad analítica que fue la miniendra comuna centalis, venganza narcisista y calculada de una mujer amargada que quería castigar a su asquerosa familia codiciosa, asegurándose de que la recordaran como una santa intocable para inflar su propio ego desde el más allá? Pelea conmigo a muerte aquí abajo. Grita tu frustración y defiende a esta mujer si tienes el valor, caridad pura o el último acto de amor tanamente. Soberbia de una reina del drama. Pero escúchame muy bien, porque aquí es donde el glorioso sueño celestial se convierte en la peor y más sucia de las pesadillas financieras. Dolores del Río cometió un error de cálculo garrafal, un error imperdonable que costaría millones y lágrimas. Al canalizar su inmensa fortuna, sus fideicomisos y el futuro de su amada guardería, no se lo confió a monjas incorruptibles ni a fundaciones internacionales estrictamente auditadas. Se lo entregó en bandeja de plata maciza a la Asociación Nacional de Actores, la famosa, politizada y hermética ANDA. Entregarle una herencia multimillonaria y sin supervisión estricta a un sindicato mexicano en la década de los 80 era exactamente igual que arrojar un enorme pedazo de carne sangrante a un estanque turbio repleto de tiburones hambrientos. Había cerrado la puerta herméticamente a los buitres de su familia, sí, pero acababa de abrirle la gigantesca caja fuerte de par en par a los monstruos de traje, a los burócratas corruptos y a las asquerosas ratas sindicales. La verdadera tragedia, el saqueo maestro y el robo del siglo apenas estaban a punto de comenzar. Detén el video. Congela la maldita imagen ahora mismo. Mírame fijamente a los ojos a través de este cristal frío, porque vamos a descender de un solo golpe al círculo más oscuro, putrefacto y peligroso del infierno burocrático mexicano. Esta es exactamente la tercera cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que entraríamos a la zona más oscura y peligrosa del espectáculo. Te dije que te revelaría el asqueroso laberinto de corrupción extrema, los pactos mafiosos y la podredumbre política que se escondía fríamente detrás de la hermosa fachada de caridad de los sindicatos del entretenimiento. Hoy vamos a desnudar al monstruo de las 1000 cabezas. Para entender la atrocidad del crimen perfecto que se cometió con los millones de Dolores del Río, debes borrar de tu cabeza la estúpida e ingenua idea de que las asociaciones sindicales de los años 80 eran organizaciones benéficas, lideradas por santos inmaculados. La Asociación Nacional de Actores ANDA no era un coro de ángeles, era un brutal cartel político, una maquinaria pesada, opaca y sedienta de poder, controlada por cúpulas inamovibles que operaban exactamente igual que las peores mafias. Tenían el control absoluto, dictatorial y asfixiante sobre quién trabajaba, quién comía y quién se moría de hambre en la televisión y el cine. Y a este pozo de tiburones sedientos de sangre, Dolores del Río les entregó voluntariamente las llaves de un tesoro incalculable. La estancia infantil no era solo un edificio bonito, era un gigantesco fideicomiso, un flujo constante y masivo de capital, propiedades de altísima plusvalía en el corazón de la ciudad y cuentas bancarias repletas de dólares y pesos. ¿Qué crees que hicieron los altos ejecutivos de traje y corbata cuando vieron caer esta montaña de oro macizo directamente en sus regordetas y sucias manos? ¿Crees que lloraron de emoción, pensando en el futuro brillante de los niños pobres? Despierta de una maldita vez. Comenzaron a babear. Afilaron sus cuchillos carniceros en la oscuridad de sus lujosos despachos y comenzaron el desmembramiento sistemático, lento y silencioso de la herencia de la diva. El saqueo no se hizo con pasamontañas ni pistolas a plena luz del día. Se ejecutó con la frialdad sociopática de la ingeniería financiera, utilizando la excusa perfecta, legal y legalizada de gastos operativos, administrativos y de mantenimiento continuo. Quiero que visualices este extremo sádico y macabro contraste que te hará hervir la sangre en las venas. Mientras en las pequeñas salas de la guardería las abnegadas maestras y enfermeras tenían que hacer verdaderos milagros para estirar el miserable presupuesto mensual, reciclando juguetes rotos y racionando la comida de los hijos de los actores más miserables del gremio. En los pisos más altos, blindados y lujosos del sindicato,
Los líderes cobraban sueldos estratosféricos y se asignaban bonos multimillonarios bajo el cínico y asqueroso concepto de asesoría ejecutiva y gestión del patrimonio de la estancia, cobrando jugosas comisiones fantasma por proyectos que jamás se realizaron. Mientras la pintura de las cunas de los niños marginados comenzaba a descascararse por la absoluta falta de un mantenimiento digno e higiénico, los altos mandos de la ANDA estrenaban automóviles europeos del año, compraban inmensas propiedades privadas en el extranjero y organizaban fiestas decadentes financiadas directamente con el dinero oscuro que mágicamente se filtraba y desaparecía de los fideicomisos intocables de la estrella de Hollywood. Mientras la memoria de la gran estrella era venerada públicamente en hipócritas y asquerosas ceremonias de aniversario con inmensas coronas de flores caras y discursos baratos que daban puras ganas de vomitar, en la fría oscuridad de los archivos contables, las auditorías independientes eran misteriosamente bloqueadas. Por órdenes superiores, los libros de contabilidad presentaban agujeros negros de dimensiones astronómicas por decenas de millones de pesos y los documentos vitales sobre el manejo de las propiedades donadas simplemente se perdían en incendios accidentales o inundaciones sumamente convenientes. Te lanzo esta bomba incendiaria directamente a la cara y exijo que la sección de comentarios se convierta en una arena de debate sangriento y visceral ahora mismo. ¿Crees verdaderamente que un sistema manejado por burócratas intocables puede administrar millones de dólares a puerta cerrada sin robarse un solo y maldito centavo? ¿Crees que la caridad institucional es un acto de amor puro? ¿O es simplemente la lavadora de dinero más perfecta, asquerosa y cínica jamás inventada por el hombre moderno? Pelea conmigo aquí abajo. Grita tu rabia y tu enorme indignación. Millones de personas enfermas de ingenuidad siguen donando su dinero a enormes organizaciones sin exigir una sola prueba de transparencia, creyendo ciegamente en la bondad, mientras los líderes se hacen asquerosamente ricos a costa del sufrimiento y la miseria. Las investigaciones periodísticas que años más tarde intentaron escarbar en este basurero radiactivo se toparon con un muro de titanio puro. Testimonios brutalmente silenciados. Actores de bajo rango que si se atrevían a levantar la mano y cuestionar en asambleas públicas a dónde diablos iba el dinero de Dolores del Río, eran amenazados de muerte profesional, vetados de por vida de las productoras y condenados a morir en la más absoluta miseria financiera. Hablar de los millones desaparecidos de la estancia infantil se convirtió en el tabú más grande, censurado, peligroso y letal de todo el mundo del espectáculo mexicano. El crimen fue sencillamente perfecto porque la coartada era inmaculada, casi divina. ¿Quién en su sano y cabal juicio se atrevería a investigar como a un vulgar criminal o a dudar públicamente de una noble institución que supuestamente se dedicaba en cuerpo y alma a alimentar a niños huérfanos y desamparados? Usaron a los pariticia, niños vulnerables de los foros, como asquerosos y patéticos, escudos humanos de carne para proteger su inmenso botín de oro. Transformaron el noble, gigante y desesperado sueño de redención maternal de Dolores del Río en su propio y privado cajero automático. Le escupieron a su legado con inmensa avaricia todos y cada uno de los malditos días. La verdadera tragedia no fue que Dolores muriera sin poder tener a un hijo biológico entre sus brazos llorando. La tragedia más grande, violenta, repugnante y aterradora es que los cientos de niños inocentes que ella quiso abrazar y salvar con su inmensa fortuna terminaron siendo secuestrados financieramente por una letal mafia de cuello blanco que Seminos alimentó como un vil parásito de su dinero hasta dejar los fríos huesos de su millonaria herencia completamente secos y vacíos. Detén este maldito video. Respira profundo porque vamos a desenterrar el cadáver financiero más grande y pestilente de la televisión mexicana. Esta es exactamente la cuarta y última cosa que te prometí al principio de este documental. Te prometí que resolveríamos el misterio definitivo que te helaría la sangre. ¿A dónde diablos fueron a parar realmente los millones de Dolores del Río? Descubriremos con pruebas contundentes si los niños desamparados realmente durmieron en telos y manidos, atidos por tiño, cunas de oro gracias a ella, o si esa enorme e incalculable fortuna fue devorada, masticada y lavada vilmente por los altos y corruptos ejecutivos de traje y corbata que juraron protegerla. Ha llegado la hora de arrancarles la máscara de santos a estos burócratas. Vamos a seguir el asqueroso rastro del dinero.
Cuando Dolores del Río cerró los ojos para siempre, dejó un fideicomiso blindado. No dejó unos cuantos pesos sueltos. Dejó decenas de millones de dólares actuales. Dejó propiedades en zonas de altísima plusvalía, derechos de autor, joyas invaluables y cuentas de inversión destinadas a generar intereses eternos para que a la estancia infantil jamás le faltara un miserable vaso de leche. Pero, ¿qué nos dice la cruda y documentada realidad de las últimas décadas? Si caminas hoy por los pasillos de las instalaciones que dependen de la ANDA, el olor a abandono, a decadencia y a robo descarado te golpea la cara. Los honorables líderes sindicales han llorado miseria año tras año frente a las cámaras, argumentando cínicamente que los fondos simplemente no alcanzan, que la inflación se comió el fideicomiso entero y que están al borde de las estanquelos. Bancarrota, una maldita vil y asquerosa mentira escupida directamente en la cara de una muerta que ya no puede defenderse. Pregúntate con absoluta y calculadora frialdad, ¿dónde diablos están los millones generados por la venta de su colección de arte europeo, que fue subastada en estricto secreto? ¿Dónde diablos están las inmensas ganancias de los rendimientos bancarios que debieron multiplicarse exponencialmente durante los últimos 40 largos años? ¿Dónde diablos están los reportes de transparencia y las auditorías externas que los actores honestos han exigido a gritos, solo para ser callados a base de amenazas de muerte profesional y vetos mediáticos? Desaparecieron. Se esfumaron en la pestilente neblina de la burocracia sindical. Utilizaron el asqueroso truco contable de los gastos de representación. Los ejecutivos de la ANDA empezaron a desangrar el fideicomiso cargándole viajes internacionales de primera clase, comidas en restaurantes de superlujo y sueldos estratosféricos para consejeros fantasmas que nunca pisaron la guardería, mientras las cunas de los niños se caían a pedazos por el abandono absoluto. Quiero que mires esta brutal y sangrienta dualidad. Visualiza el contraste extremo que te hará retorcerte de furia en tu asiento. Mientras los secretarios generales del sindicato de actores se paseaban por la Ciudad de México en camionetas blindadas de último modelo rodeados de guardaespaldas pagados con el dinero destinado a los pañales de los pocatos infantes. Los techos de la estancia infantil presentaban goteras peligrosas, las paredes se llenaban de moho negro, y las maestras tenían que organizar colectas humillantes en la calle para poder comprar medicinas básicas. Mientras las esposas de los jerarcas sindicales exhibían abrigos de piel y joyas extravagantes en los eventos de la alta sociedad, joyas que casualmente se parecían muchísimo a las que Dolores había dejado en su bóveda. Las raciones de comida de los niños marginados se reducían a sopas aguadas y frijoles fríos, traicionando la promesa sagrada que la diva firmó en su testamento. Mientras la prensa comprada aplaudía y celebraba la supuesta gran labor altruista de la ANDA, el dinero de la mujer más hermosa de Hollywood era lavado y triangulado a través de empresas fantasma para enriquecer los bolsillos de burócratas intocables que se creían los dueños absolutos de la televisión nacional. Te lanzo esta pregunta radiactiva ahora mismo, y exijo que el teclado eche humo en la sección de comentarios en este preciso segundo. ¿Crees verdaderamente que la justicia divina existe cuando los ladrones de cuello blanco saquean la misma herencia de los niños pobres y mueren impunes y podridos en dinero, en sus camas de seda? ¿Crees que la memoria de Dolores descansa en paz? ¿O crees que su alma grita de pura rabia al ver cómo su monumental sacrificio fue pisoteado y convertido en la alcancía privada de un cártel sindical? Pelea conmigo a muerte aquí abajo. Grita tu rabia, tu furia y tu asco. Si defiendes a estas instituciones corruptas, eres exactamente igual de cómplice que los ladrones que firmaron los cheques en blanco. El saqueo de la estancia infantil no es un simple desvío de recursos económicos. Es una profanación de tumbas a escala corporativa y monstruosa. Dolores del Río quiso comprar la maternidad eterna para curar su útero vacío y su alma fracturada. Pero la maquinaria trituradora de la avaricia humana le demostró con la más fría de las crueldades que ni siquiera 20 millones de dólares de una leyenda de Hollywood son suficientes para saciar el hambre asquerosa e infinita de los buitres de cuello blanco. El legado financiero de Dolores no salvó el futuro de los inocentes niños desamparados. Tristemente, solo sirvió para engordar a los monstruos. Respira. Toma una bocanada de aire en este instante porque el oxígeno está a punto de ser succionado de esta maldita habitación. Hemos llegado al punto de no retorno.
al abismo absoluto, oscuro y sin fondo. Para entender la verdadera y espeluznante magnitud de la caída de este imperio de caridad, para comprender por qué el brutal saqueo de la herencia de Dolores del Río es la mancha más asquerosa, indignante y repugnante en la historia del bonto espectáculo mexicano. Primero, tienes que mirar a la cara de la Butino, obscenidad del poder que la aplastó. Tienes que mirar con lupa forense el gigantesco trono de oro macizo manchado de sangre, sudor obrero y lágrimas de huérfanos sobre el que estaban sentados los verdugos de la Asociación Nacional de Actores. Los intocables, los zares disfrazados de santos. Te exijo que abras los ojos y mires el sádico contraste que te va a revolver las entrañas de pura indignación. Quiero que sientas el asco físico, la furia incontrolable y visceral de esta dualidad vomitiva. Voy a dedicar los siguientes minutos a que sientas en tu propia piel el peso aplastante de la tiranía financiera que construyeron con el dinero de una mujer muerta. Viajemos a la oscura década de los 90 cuando las arcas del fideicomiso comenzaron a sangrar a borbotones. El punto de ebullición donde el descaro se volvió ley. Bórrate de la cabeza la ingenua idea de líderes humildes defendiendo los derechos laborales. No eran líderes, eran malditos emperadores feudales. Sultanes intocables con fuero político operando una mafia de extorsión a la vista del país. Aquí comienza la exhibición pública de la riqueza robada a los más inocentes. Mientras los altos ejecutivos de la ANDA paseaban arrogantemente por las avenidas exclusivas a lomos de automóviles blindados que costaban cientos de miles de dólares acariciando los volantes de cuero importado con soberbia desmedida. Mientras ellos gastaban obscenas fortunas en trajes hechos a la medida de su inmensa vanidad adornando sus asquerosas muñecas con relojes suizos de diamantes macizos para mantener intacta su patética imagen ante la prensa. Mientras ellos organizaban banquetes exclusivos y decadentes en los restaurantes más caros de París, Madrid y Nueva York, descorchando champaña de precios astronómicos, rodeados de políticos corruptos que aplaudían cada robo descarado. Mientras ellos firmaban autorizaciones para transferir millones de pesos del fondo de la estancia hacia misteriosas empresas consultoras fantasmas registradas a nombre de sus propias esposas, mientras ellos exigían una reverencia religiosa en el sindicato imponiendo su voluntad con puño de hierro, destruyendo la carrera de cualquier actor que se atreviera a preguntar ¿a dónde diablos fue a parar el dinero de Dolores del Río? Adentro de la mismísima estancia infantil, en las profundas sombras de ese supuesto paraíso de caridad infantil, sacado de las revistas de relaciones públicas, el infierno emocional y físico de los niños era simplemente dantesco, asfixiante y aterrador. La realidad humana de la guardería millonaria era una pobreza brutal, silenciosa y enmascarada. El inmenso tesoro que alguna vez generó fortunas incalculables, el dinero líquido que debía garantizar una vida de reyes para los hijos de los trabajadores, ahora estaba trágica y violentamente reducido a cenizas. Mientras el mundo entero allá afuera aplaudía y recordaba con profunda nostalgia la generosidad de la diosa de Hollywood creyendo que su guardería era un palacio de cristal. Detrás de los altos muros de la estancia, los techos presentaban goteras venenosas. Cuando llovía, el agua sucia se filtraba sobre las cunas oxidadas donde dormían los bebés. Mientras las esposas de los burócratas lucían collares de esmeraldas en las galas nocturnas. Las abnegadas enfermeras tenían que diluir la leche de fórmula con agua de la llave, porque el presupuesto supuestamente agotado por la inflación no alcanzaba para alimentar a 40 niños hambrientos. Mientras los secretarios compraban ranchos de lujo extremo con establos climatizados para sus caballos de paso, en los baños de la guardería faltaban medicamentos pediátricos básicos, y las maestras tenían que organizar humillantes colectas callejeras para comprar pañales baratos. Te lanzo esta pregunta como un dardo envenenado para que te hierva la sangre y te pelees a muerte en los comentarios ahora mismo. ¿Cómo es posible que una sociedad entera, llena de periodistas de investigación y actores famosos, vio a esta institución desmoronarse, vio la mirada desnutrida de los niños y decidió guardar un asqueroso, cobarde y vomitivo silencio cómplice? Te diré por qué. Porque el maldito dinero, la influencia política, el veto televisivo y la mafia del sindicato compraban su ceguera absoluta. Todos en la industria sabían la verdad de los millones robados. Todos callaron como ratas. Fueron cómplices pasivos directos y cobardes porque absolutamente nadie se atrevía a desafiar a la ANDA. Significaba ahogarse diariamente en un profundo océano de mentiras, obligando a los padres pobres a agradecer arrodillados por las migajas de los líderes sindicales.
Significaba morir en vida pudriéndose lenta y dolorosamente dentro de una institución fundada con millones donde los niños no tenían ni un termómetro funcional. Significaba hacer a los ojos del ingenuo público el proyecto filantrópico más hermoso de América Latina, pero en la asquerosa realidad ser la lavadora de dinero negro más descarada del planeta. Pero escúchame bien y no parpadees. El clímax absoluto de esta aberración, el punto de ruptura donde la sangre estuvo a punto de llegar al río, ocurrió en la infame noche de la gran gala de aniversario. Agárrate fuerte de la silla porque esta es la ejecución moral a sangre fría. La élite del sindicato había organizado una fastuosa gala de etiqueta rigurosa para conmemorar y honrar el testamento de Dolores del Río. Alquilaron uno de los salones de baile más caros y exclusivos de la capital mexicana. Contrataron orquestas de música clásica, compraron arreglos florales de orquídeas importadas que costaban lo mismo que un automóvil nuevo, y mandaron a servir caviar y langosta para 500 invitados de la alta sociedad y políticos de turno. El presupuesto de esa sola maldita y asquerosa noche fue facturado directamente mediante trucos contables al fideicomiso de la estancia infantil. En ese mismo instante, a escasos kilómetros de distancia de esa fiesta de lujo pornográfico, una tormenta invernal salvaje y despiadada azotaba la Ciudad de México. Las temperaturas cayeron en picada. En la vieja y descuidada estancia infantil, el sistema de calefacción central que había estado descompuesto por 3 años, sin que el sindicato autorizara los fondos para repararlo, finalmente colapsó de manera total y definitiva. Los cortocircuitos apagaron las luces. Las ventanas mal selladas dejaban entrar un viento gélido y cortante. Decenas de niños pequeños, hijos de tramoyistas y actores de relleno, lloraban aterrados y congelados en la oscuridad absoluta, envueltos en mantas raídas y agujereadas que no lograban conservar el mínimo calor corporal. La directora nocturna de la estancia, desesperada y al borde de un colapso nervioso, llamó directamente al salón de baile donde los líderes sindicales celebraban la memoria de Dolores. Suplicó con lágrimas de pura histeria que aprobaran un fondo de emergencia de unos míseros miles de pesos para trasladar a los niños más pequeños a un hospital o comprar calentadores eléctricos de inmediato. ¿Y sabes qué hicieron los intocables líderes sindicales vestidos de seda con sus copas de champaña a medio terminar en sus manos llenas de anillos de oro? Se rieron. Se miraron con burla. Se molestaron profundamente porque una simple empleada los interrumpía durante el brindis. El secretario en turno, con una frialdad sociopática que congela la sangre, le contestó a través de la línea que los fondos estaban temporalmente congelados por procesos de auditoría, y exigió que los empleados hicieran sacrificios heroicos y se arroparan mejor. Y le colgó el maldito teléfono en la cara, dejándolos a su suerte. Mírame a los ojos. No apartes la mirada de la maldita pantalla. Quiero que observes con detenimiento la asquerosa magnitud de esta traición histórica y trágica. Brindaban y alzaban sus copas en honor a los millones de Dolores del Río, mientras los niños a los que ella les heredó su fortuna entera estaban tiritando de frío en la más completa y absoluta oscuridad de la miseria institucional. Se estaban tragando, masticando y defecando la herencia de la diva frente a las cámaras de televisión, aplaudiéndose a sí mismos como grandes humanistas y filántropos intachables. ¿Qué hizo el gremio actoral al enterarse de esta macabra noche en los meses siguientes? ¿Acaso tomaron las instalaciones por la fuerza y arrastraron a los burócratas corruptos a la cárcel para defender la dignidad de la guardería? No. Maldita sea 1000 veces, no. El lavado de cerebro institucional, el cerebro, terror al desempleo masivo, y las amenazas de veto total eran infinitamente más grandes y poderosas que el instinto de justicia humana. Los actores bajaron la cabeza, asintieron obedientemente como robots sin alma. Permitieron que los líderes los usaran como patéticos y vergonzosos cómplices silenciosos, como una excusa moralista barata para inflar el ego destructor del sindicato. En ese fatídico invierno, la justicia reclamó su defunción oficial. No fue un robo a mano armada. Fue el asesinato a sangre fría, calculado y burocrático de la voluntad póstuma de Dolores del Río. Frente a las narices de todo un país, su último deseo quedó expuesto como un botín de guerra saqueado por mafiosos. Ve a la sección de comentarios en este segundo y dime si esta dantesca historia no te da ganas incontrolables de vomitar. Dime si no sientes que la sangre te hierve al ver cómo la impunidad y el cinismo de los burócratas destruyen el legado de una mujer excepcional, todo en el asqueroso nombre de la caridad institucional.
Defiende esta basura si tienes el pulmana destitucional. Maldito valor de hacerlo. El clímax de la corrupción. Perfecta. Estrelló la herencia contra el muro de la realidad. La fortuna fue amputada quirúrgicamente por la élite. La estancia infantil quedó reducida a un cascarón vacío y agonizante pidiendo limosnas para sobrevivir, mientras los fantasmas de los ladrones de cuello blanco se seguían riendo desde sus inmensos palacios amurallados. El humo tóxico y radiactivo de la estafa sindical finalmente se disipó. Las puertas de hierro de la estancia infantil Dolores del Río, que alguna vez brillaron como faro de esperanza, hoy rechinan oxidadas por la maldita burocracia de los líderes intocables. Detén el video en este preciso segundo. Respira profundo y mírame a los ojos a través de esta pantalla, porque hemos llegado al fondo oscuro de esta autopsia moral. Siente el áspero sabor a ceniza seca en tu boca. El veredicto de esta tragedia griega moderna no es un cuento de hadas con final feliz. Aquí no hay justicia poética prefabricada ni ángeles salvando a inocentes. El monstruo insaciable de la avaricia ganó la partida. Los arquitectos de este inmenso desfalco corporativo lograron su cobarde cometido. Engordaron asquerosas cuentas en paraísos fiscales, compraron el silencio de la prensa con sobornos disfrazados de exclusivas y amenazaron de muerte a cualquier auditor que husmeara en sus libros. Se retiraron a inmensas mansiones para envejecer rodeados de lujos pagados íntegramente con el hambre, el frío y las lágrimas de los huérfanos. Visualiza la dolorosa y asquerosa paradoja de esta historia. El contraste definitivo que debería hacerte vomitar de furia. Compara a la diosa inalcanzable de los años 20 con los burócratas grises que la saquearon. De ser el terremoto salvaje que paralizaba las calles, Dolores terminó reducida póstumamente a un cheque al portador para ladrones de traje y corbata. De ser la corporación humana más rentable de la televisión hispana, su inmenso legado fue secuestrado por sanguijuelas sindicales que jamás habrían generado un centavo honesto. De ser el símbolo supremo del glamour en una industria de bestias, su nombre terminó estampado en la fachada de un edificio decadente, utilizado como un patético escudo moral por un sindicato podrido. ¿Sabes qué es lo más aterrador de este asqueroso lodazal? Que incluso en la aparente derrota después de que los parásitos chuparon su fideicomiso, Dolores del Río sigue siendo la indiscutible ganadora de este macabro juego. Su útero quedó estéril en aquella fría cama de hospital, pero logró parir algo muchísimo más radiactivo e inmortal que un heredero biológico. Parió la verdad absoluta. Su monumental herencia no fue ingenua caridad. Fue un caballo de Troya, una bomba financiera plantada en el putrefacto corazón del sindicalismo mexicano. Al arrojar sus millones a los pies de la codiciosa élite de la ANDA Dolores, les arrancó la máscara de santos filántropos. Los obligó frente al implacable tribunal de la historia a mostrar su asquerosa naturaleza animal. Su dinero actuó como un reflector que iluminó de golpe a las cucarachas escondidas en las sombras. Significaba que la mujer que nunca pudo ser madre biológica se convirtió en la madre de la denuncia más vergonzosa del espectáculo. Significaba que aunque su dinero fue robado, su sacrificio expuso la profunda hipocresía de una sociedad que venera santos de yeso, pero aplaude cobardemente a ladrones. Significaba que Dolores del Río, desde su tumba de mármol blanco, sigue juzgando y condenando a cada burócrata que se atrevió a robarle el pan a los niños. Míralos hoy a la cara. El karma es una bestia implacable y sanguinaria que jamás perdona. Los soberbios ladrones de la ANDA, aquellos líderes que bebieron champaña mientras los niños se congelaban en una tormenta hoy, son fantasmas patéticos que nadie recuerda. Son odiados profundamente por el gremio actoral y enterrados vivos en el oscuro basurero de la historia sindical. No tienen estatuas de bronce, solo tienen el frío metal de sus cuentas robadas y su conciencia podrida. Pero Dolores es eterna e inmortal. Su deslumbrante luz es tan cegadora que ni la monumental corrupción pudo apagarla. Llegamos al final absoluto y crudo de esta autopsia. Frente a frente, rompiendo la pantalla que nos separa, no haré lo que hacen los mediocres creadores prefabricados. No te mendigaré un estúpido y vacío pulgar arriba con sonrisa falsa. No me importa en lo absoluto el ciego y superficial algoritmo de esta plataforma. No me interesa que dejes un like inerte por pura costumbre anestesiada. Esto no es entretenimiento barato. Es un grito de guerra absoluto, visceral e insumiso.
Es la exposición clínica de la profunda podredumbre de nuestras instituciones y de la interminable hipocresía humana. Escúchame muy bien, clava tu mirada en la mía. Y no pauses el video porque de esto depende nuestro maldito futuro colectivo. Si esta historia real y cruda te provocó náuseas incontrolables en el estómago, si la rabia ardiente te hizo apretar los puños al ver cómo la codicia asquerosa puede aplastar el sueño de una mujer que solo quería ser madre protectora, si estás verdaderamente harto y asqueado de las mentiras perfectas de los medios tradicionales y de las falsas instituciones que operan como letales cárteles financieros, si crees desde lo más profundo de tus convicciones que las grandes verdades, por dolorosas que sean, tienen la obligación moral de salir a la luz para quemar vivos a los culpables en la memoria colectiva, entonces haz lo único que el asqueroso sistema teme con locura. Haz lo único que aterra profundamente a los líderes manipuladores, burócratas de cuello blanco y ladrones institucionales que dictan las reglas en las sombras de sus oficinas blindadas. Suscríbete a este canal ahora mismo, en este maldito segundo. No lo hagas para engordar tontamente un número estéreo en YouTube. Hazlo porque necesitamos con urgencia construir un ejército implacable, incontrolable y aterrador de mentes despiertas y furiosas en medio de tanta hipocresía mediática. Las verdades más crudas y los abusos destructivos disfrazados de noble caridad institucional necesitan ser arrastrados violentamente hacia la luz del sol para que ardan y se consuman frente a los ojos atónitos de absolutamente todos. Si no somos nosotros los que gritamos con todas nuestras fuerzas cuando la sociedad cobarde nos exige sumisión total y un asqueroso silencio cómplice, somos exactamente igual de culpables que el verdugo implacable que sostiene el látigo. Somos exactamente igual de culpables que el vil ladrón de cuello blanco que firma el cheque robado. Somos exactamente igual de culpables que el líder sociópata que apaga la calefacción de los niños inocentes en plena tormenta. La inacción silenciosa y pasiva será siempre el alimento supremo de los tiranos que nos gobiernan desde la oscuridad. Tu suscripción en este instante no es un simple y aburrido clic en una pantalla. Es un acto visceral, consciente y definitivo de absoluta rebeldía intelectual contra el rebaño. Es tu forma contundente y violenta de gritarle con rabia al mundo entero: no me trago la asquerosa mentira oficial. Es tu juramento solemne e inquebrantable de sangre, de que no dejarás jamás que los cobardes manipuladores y ladrones institucionales descansen en paz, escondidos detrás de sus costosas fachadas de impecable filantropía. La cruda verdad sobre la pestilente podredumbre del mundo del espectáculo y sus mafias corporativas apenas asoma la cabeza fuera del fango. El trágico caso de la herencia robada de la inmortal Dolores del Río es solo un pequeño ejemplo. Un solo eslabón podrido en una cadena gigantesca de impunidad absoluta y lavado de dinero en América Latina. Y nosotros vamos a romper y destrozar esa maldita cadena de opresión con la fuerza bruta de nuestras manos, eslabón por eslabón, monstruo por monstruo, mentira por mentira, historia por historia. Comparte este explosivo e incómodo video ahora mismo, mándalo sin miedo a todas tus redes sociales para despertar violentamente a los ciegos y a los ingenuos de corazón que aún aplauden y financian esta cruel farsa caritativa. Únete de manera inmediata a esta resistencia brutal y sin cuartel. Nos vemos irremediablemente en la próxima pesadilla documental. Nos vemos frente a frente en la fría y densa oscuridad. Exactamente ahí, en ese preciso rincón marginado donde nosotros, y única y exclusivamente nosotros, somos los locos valientes, que nos atrevemos a encender y propagar el maldito y sente, purificador fuego sagrado de la verdad histórica, hasta que todo el maldito sistema arda por completo.